especie de santón, especie de santo, un hombre bueno, una persona que hacía mucho por Cádiz, por lo suyo, el alcalde, ¿no? Ese planteamiento del alcalde bueno, el buen alcalde, el alcalde del pueblo, que quitándolo de santón, que lógicamente pues no era ningún santón, de hecho hubiese estado probablemente ahora mismo, si él creyese en el cielo, si yo creyese en el cielo, pues ahora mismo me lo estaría imaginando revolviéndose, ¿no? Cuando la gente le dice que es un santón porque era ateo. Pero bueno, quitando esa parte, el resto probablemente es cierto. Salvo Shea, bueno, ninguno tuvimos el gusto de conocerlo, salvo Shea, pues probablemente era un pedazo de pan. Hasta que se encontraba con la autoridad de frente, ¿no? Hasta que se encontraba con gente que le intentaba imponer pues sus criterios y sus decisiones, hasta que se encontraba enfrente a los explotadores o hasta que se encontraba enfrente al Estado. Entonces probablemente dejaba de ser un pedazo de pan y salía su faceta de activista y de persona luchadora. ¿Fue un buen alcalde? Bueno, no sé. Desde luego intentó hacer cosas en el poquito tiempo que fue alcalde, intentó hacer cosas para beneficiar a las clases trabajadoras de la ciudad, también para beneficiar a la pequeña burguesía, que en aquel momento era la clase a la que él pertenecía, ¿no? Todavía no estaba desclasado, pero es verdad que su gestión a ciertos niveles, mucha gente pensará así, pues también fue un desastre, ¿no? Porque, en fin, se lió un pito de gordo. Es la época del cantonalismo, es la época en la que el ejército español entra hasta 2 veces en la ciudad arrasando. Vamos, yo no digo que estuviese ni mucho menos mal lo que hicieron ellos, ¿no? Pero salvo si era solamente eso, era solamente un buen hombre, era solamente un buen alcalde, era bueno, pues una persona que muy bondadosa, que tenía predilección por los pobres, ¿era eso solamente o Salvo Shea era algo más? Bueno, Salvo Shea básicamente era un revolucionario. Ese era el planteamiento de Salvo Shea, apostar por la revolución. Tanto en la época en la que fue republicano, porque hubo una época en la que él fue republicano, como en la época en que, desengañado de la acción de gobierno, desengañado del intento de la Primera República, desengañado de la traición de sus propios compañeros, porque no olvidemos que cuando se produce el cantón es el gobierno republicano el que envía a los militares a deshacerlo, desengañado todo eso, termina volviéndose anarquista. Un revolucionario en su época republicano federal y un revolucionario en su época de anarquista. Un revolucionario que desde su infancia, desde su adolescencia, empieza a empaparse de algunos conceptos que han acompañado a lo largo del siglo XIX y siglo XX a la mayor parte de los revolucionarios. Ustedes sabéis, me imagino, si alguien no lo sabe, pues lo digo yo ahora, que Salvo Shea nació a mediados del siglo XIX, en 1842. Su padre era un comerciante de vino, los vinos de Jerez y tal, y fue enviado a Inglaterra a formarse. Con 15 años lo enviaron a Inglaterra para que se formara, ¿no? Para que cogiese el hombre, pues aprendiese inglés, para los vinos sherry, ¿no? Y para que aprendiera cosas de negocio. Salvo Shea allí, pues por lo que se ve, las influencias que recibe no son precisamente, o por lo menos las que él asume, no son precisamente las que le cuentan en las compañías comerciantes, sino son otras, ¿no? Allí conoce y lee a una serie de teóricos revolucionarios de la época, como Thomas Paine, como Bradlaugh o como Charles Owen. Charles Owen era un socialista utópico, de los que existieron antes de la aparición del marxismo y del anarquismo, que era básicamente un humanista que entendía que no podía haber tanta injusticia social. El tipo era un burgués y pensaba que, pese a ser un burgués, pensaba que los burgueses, que los empresarios no tenían que explotar y reventar a la clase trabajadora, sino que tenía que llegarse a una especie de compromiso. Bueno, eso Salvo Shea lo aprende, es el primer socialismo del que él mama. Charles Bradlaugh era un ateo y bueno, pues se ve que a Salvo Shea leer la Biblia no le convenció, pero leer a Charles Bradlaugh pues sí, ¿no? Y se convirtió en un ateo. Y por último, Thomas Paine era un internacionalista
del que toma la famosa frase. Antes ha dicho Manuel que yo pertenezco al Ateneo Libertario Fermín Salvosea. Nosotros tenemos una banderita por la que vamos por ahí en las manifestaciones y eso, que es un compañero que hizo el Mamue, en la que queda recogida una frase que se suele adjudicar a Salvosea: mi patria es el mundo, mi familia es la humanidad mi familia es la humanidad y mi religión hacer el bien. Esa es la frase. Podría haber colaborado, ¿eh? Bueno, esa es la frase. Esa frase se la adjudica a Salvosea, pero realmente es de Thomas Paine. O sea, ese primer contacto con las ideas revolucionarias en Inglaterra le va a acompañar el resto de su vida. Cuando llega a España, poco después, en el contexto de que está cayendo el régimen isabelino, y se mete en el Partido Republicano, esas tres historias las lleva por bandera. ¿De acuerdo? Después, como digo, se hará anarquista, ¿no? Sería interesante plantear un poco la ideología de Salvosea en función de su principal obra escrita. La principal obra escrita de Salvosea, que es cortita porque él no era un teórico, fue La contribución de sangre, que se escribió en torno a los años 1900-1901, cuando Salvosea estaba en Madrid. Ahí se pueden recoger algunas ideas, ¿no? Como por ejemplo su ferviente, no ya ateísmo, sino más allá, anticlericalismo. Dice este textito, es muy corto: a la sombría y triste resignación y mansedumbre predicada en el cristiano templo han sucedido las ideas de rebeldía y emancipación. En la época en que Salvosea fue alcalde de Cádiz, los pocos meses, Salvosea fue alcalde de Cádiz desde marzo de 1873 hasta el 19 de julio de 1973, de ese mismo año. Y luego, presidente del cantón durante 2 semanas, porque el cantón duró muy poco, practicó una política anticlerical. Prohibió el culto público religioso, desamortizó un convento, a raíz de lo cual pues podemos disfrutar de la Plaza Candelaria, y prohibió la enseñanza religiosa en las escuelas, al mismo tiempo que intentó que la educación llegase a todos los niños, a todas las niñas de todas las clases. Otra de los puntos ideológicos de Salvosea fue el antimilitarismo. Estaba en contra de los ejércitos. También de La contribución de sangre, este textito supongo que lo habréis escuchado porque es bastante conocido. Dice: mirad con el microscopio de la sociología las joyas con que se engalana la burguesía, y veréis que en sus piedras preciosas se encuentran los glóbulos rojos que faltan en la sangre de los proletarios. Una contribución de sangre que es la negación de todo progreso y fuente de todos los males. ¿Qué es esta contribución de sangre? Esta contribución de sangre a la que él se refiere aquí son las quintas. Las quintas, sabemos lo que son las quintas, ¿no? El servicio militar, ¿vale? Una de las cosas por las que conoció Salvosea es porque la época en la que él era un pibe recién llegado de Inglaterra, te llamaban a quinta, es decir, te llamaban para cumplir el servicio militar, pero si eras rico, si tenías dinero suficiente, podías librarte de ir a quinta, podías librarte del ejército. Salvosea decidió no presentarse a las quintas como acto de desobediencia civil, ¿no? A mí yo no estoy de acuerdo con esto, no me voy a presentar. Ese fue uno de sus primeros actos revolucionarios y bueno, fue frustrado porque su padre, que no le entendía y que no quería ver a su niño en el talego, pues sin que él lo supiera, pagó la cuota que le libraba, ¿no? Pero bueno, ahí estaba ya Salvosea, pues, con 23 años así aproximadamente, diciendo: aquí estoy yo y se me va a tener en cuenta.